Este es el vídeo especial del domingo para la comunidad, dedicado con todo mi respeto y admiración al usuario B4NDRAC, por su fidelidad, su pasión por el cine y por formar parte esencial de esta familia que crece cada semana en el ático de Belayud. Saludos. En nuestro vídeo anterior nos sumergimos en la podredumbre urbana de Nueva York, bajo el terror de los zombies, una película de Lucio Fulci que convertía la gran ciudad en un escenario devorado por la carne y el caos. Pero hoy cambiamos de monstruos, nos alejamos de la sangre derramada por hordas sin alma para adentrarnos en un relato profundamente humano, aunque su protagonista ya no pertenezca al mundo de los vivos. Lo que vas a ver no es solo una película, es una elegía visual, un acto poético de redención y también una herida que nunca ha dejado de sangrar. La puerta ya está cerrada. Bienvenidos a el ático de Belayud. Hoy analizamos El Cuervo, 1994, dirigida por Alex Proyas, basada en el cómic de James O'Barr, un hombre que creó esta historia como forma de duelo tras perder a su prometida en un accidente de tráfico. La cinta ya nacía con una raíz profundamente trágica, pero el destino se encargaría de teñirla de una tragedia aún más brutal. La muerte de su protagonista, Brandon Lee, durante el rodaje, tras recibir un disparo con una pistola que nunca debió estar cargada. Una negligencia imperdonable que convirtió esta obra en una despedida involuntaria. Un testamento sin palabras. La película nos presenta a Eric Draven, un músico asesinado junto a su pareja Shelley en la víspera de su boda. Un año después, un cuervo, símbolo ancestral de la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos, lo guía de regreso para ajustar cuentas. Pero más allá de la trama, es su tono lo que la hace inolvidable. El Cuervo es una sinfonía de dolor, una ópera gótica que mezcla acción con lirismo, violencia con ternura, rabia con redención. Visualmente es pura atmósfera. Alex Proyas convierte Detroit en un infierno lluvioso, una ciudad que parece arder por dentro. Las luces de neón se asfixian, los tejados gotean tristeza y las sombras lo devoran todo. El uso de la oscuridad no es solo estético, es simbólico. La ciudad está muerta, igual que Eric. Solo que él, al menos, tiene una misión. Brandon Lee, con su rostro cubierto por un maquillaje blanco y unas lágrimas negras que parecen dibujadas con sangre seca, encarna a Draven con una mezcla única de fragilidad y furia. No es un vengador despiadado, es un hombre roto, devuelto al mundo sin pedirlo, obligado a matar para recuperar algo de paz. Y eso lo hace infinitamente humano. Cada gesto, cada mirada, cada frase suya está cargada de un peso invisible. Y sabiendo que muchas escenas se filmaron después de su muerte con dobles y efectos visuales, es imposible no mirar su rostro y sentir que estamos presenciando algo más que una actuación. Estamos viendo un adiós capturado en celuloide. Pero El Cuervo no sería lo que es sin su banda sonora. The Cure, Pantera, Nine Inch Nails, Rage Against the Machine. La selección musical es un puñetazo en el alma. No se limita a acompañar, interpreta. Cada canción es un eco del alma de Eric. Cada riff, cada nota, está en sintonía con su desesperación, con su rabia, con ese amor eterno que ni la muerte pudo enterrar. El guión, lleno de frases que ya son parte del imaginario gótico noventero, se atreve a mezclar la poesía con la violencia sin perder su identidad. No llueve eternamente, dice Eric, una frase que ha trascendido el guión para convertirse en refugio
para quienes han perdido, una mentira hermosa que necesitamos creer. A su alrededor, los villanos parecen salidos de una pesadilla punk. Skunk, P-Bird, Fanboy, Top Dollar, grotescos, sucios, excesivos, pero necesarios. Son el mal sin matices. Y la venganza de Draven es más que legítima, es inevitable. Sin embargo, lo que más duele no es cómo mueren, sino por qué mueren. Porque el amor de Eric y Shelly era tan puro que su pérdida justifica cualquier tormenta. Uno de los grandes aciertos del filme es su equilibrio entre la acción visceral y la poesía visual, entre la estética de cómic y el realismo emocional. Es una película de contrastes, de vida y muerte, de luz y sombra. Y todo eso se refleja en su diseño de producción, en sus encuadres deliberadamente oscuros, en sus silencios. Porque el cuervo también sabe callar, sabe dejar espacio para que el espectador respire. Y eso, en un film de venganza, es muy raro. Además, el propio cuervo no es solo un animal, es una figura totémica, una guía, un testigo, un vigilante que observa desde las alturas, como si custodiar el alma de Eric también fuera parte del trato. Su presencia es constante, casi sobrenatural, recordándonos que esta historia, por más sangrienta que sea, es también espiritual. ¿Y el final? El final es devastador. No porque haya violencia, sino porque hay calma. Cuando Eric ha cumplido su misión, no celebra. Solo regresa con Shelly y desaparece, como debe ser. No hay gloria, no hay aplausos. Solo una despedida silenciosa, que duele más que cualquier balazo. Es uno de los cierres más bellos y tristes que ha dejado el cine de los 90. Pocas películas han dejado una huella tan profunda con una sola entrega. Sus secuelas, por más que lo intentaron, jamás entendieron la esencia. Porque el cuervo no se repite, no se clona. Nació de la pérdida, vivió entre sombras y murió con Brandon. Lo demás son ecos. A nivel cultural, la huella del cuervo es enorme. Su estética ha influido en cine, series, cómics, videojuegos, videoclips. Muchos personajes posteriores, desde Spawn hasta ciertas representaciones de Batman, llevan trazos de Eric Draven, pero ninguno con su verdad. Y quizá eso es lo que más duele, lo que más conmueve, lo que más nos arrastra de nuevo cada vez que la vemos. Que en ese cuerpo pintado, en ese dolor que camina bajo la lluvia, en esa guitarra que llora desde una azotea, hay algo que todos hemos sentido, la pérdida, y el deseo imposible de poder regresar solo una noche para hacer justicia. Gracias por quedarte hasta el final de este vuelo. Si este análisis ha resonado contigo, si el cuervo forma parte de tu historia o simplemente te ha tocado el alma, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu comentario y compartas este vídeo. En el ático de Belayud, cada palabra cuenta y tú ya formas parte de este vuelo eterno.